Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. Vamos a tener hoy nuestra segunda clase, ¿sí? Nuestra segunda clase del módulo de recursos humanos. Hoy vamos a abordar el tema de selección de personal, ¿sí? Lo vamos a dividir básicamente en tres partes, ¿sí? Vamos a ver lo que es la carta de presentación, lo que es el currículum y lo que serían las entrevistas laborales. Bueno, esta es la primera diapositiva. Esta es la segunda, es el tema de la clase, la selección de personal. Y vamos a charlar un tema que hablamos en la clase pasada, que es el tema de la planificación de los recursos humanos, ¿sí? Tiene que haber planes, ¿sí?, para el personal que va a necesitar una organización en el futuro, ¿sí? Entre los que se toman en cuenta las actividades internas y los factores del ambiente externo. Es decir, si yo veo que viene una gran crisis económica, no me voy a poner a contratar gente porque después no voy a tener cómo pagarle los sueldos. O si yo veo que viene un momento de crecimiento, yo sé que voy a poder empezar a contratar más gente para eh, abordar y tener más personal. O si yo sé que tal persona se va a ir en un determinado momento de tiempo, yo ya me voy a poner a planificar la incorporación de más personal, de más recursos humanos. La necesidad de planificar los recursos humanos quizás no resulte del todo evidente, ¿sí? Sin embargo, una organización que no planifique sus recursos humanos podría encontrar que no está satisfaciendo los requisitos del personal ni sus metas generales debidamente. Ahora, ¿qué puede pasar? Que un empleado me diga, mira, yo renuncio a partir del lunes. Bueno, entonces eso sí no lo puedo prever, pero si yo ya tengo que darme cuenta quién está disconforme, quién se quiere ir, quién está buscando empleo en otro lado, como para tener en cuenta quién es un empleado que va a estar fijo y quién capaz que no es de confiar. El Departamento de Administración de Recursos Humanos puede tener muchas repercusiones en la organización, en diferentes sentidos, dependiendo de cuáles sean las metas hacia las que se dirige la compañía. Es decir, puede ser el departamento puede ser un departamento que esté sumamente activo buscando gente, que esté sumamente activo capacitando, o que esté sumamente activo viendo cómo reducir la planta de recursos humanos. Entonces, la planificación tiene 4 aspectos básicos, ¿sí? El primero es hacer planes para las necesidades del futuro, dependiendo, ¿sí?, y decidiendo cuántas personas y con qué habilidades necesitará la organización. Hacer planes para un equilibrio futuro, ¿sí?, comparando la cantidad de empleados necesarios con la cantidad de empleados presentes, que seguramente se quedará en la organización. ¿Sí? Es decir, es muy importante saber cuántos necesito, cuántos quiero, cuántos se van, cuántos podría llegar que entren. Hacer planes para reclutar empleados o despedirlos, y hacer planes para formar a los empleados con el objeto de garantizar que la organización tenga un suministro constante de personal experto y capaz. Es decir, yo no solamente voy a estar buscando afuera gente nueva y pidiendo currículums y generando una base de datos de currículums y de gente capaz que ya entrevistada, como para poder tener a mano en caso que necesite, sino tengo que ir formando a la gente de mi propia empresa para que esta gente pueda mejorar, pueda crecer, pueda tener diferentes tipos de actividades y capaz que la pueda ascender y que ya esté formada para el puesto superior, o la pueda cambiar de área. Bien. Después vamos a charlar acerca de lo que es reclutamiento. ¿Sí? El propósito del reclutamiento es formar un grupo de candidatos lo bastante grande como para que los gerentes puedan elegir a los empleados calificados que necesitan. Es decir, la Administración de Recursos Humanos va a ir a buscar una lista de candidatos, va a presentar los currículums y la información, y los que van a decidir idealmente son los gerentes. ¿Sí? Es fundamental que antes de reclutar a los empleados, los reclutadores tienen que tener una idea muy clara acerca de qué actividades y qué obligaciones van a necesitar para saber qué buscar, el perfil de la persona a buscar, no es lo mismo buscar un empleado para ser un gerente, que necesitamos que sea un líder, a buscar un empleado operativo. No es lo mismo saber que vamos a buscar un empleado que necesite hacer fuerza, que no necesita hacer fuerza, que necesita hacer una tarea física, no una tarea física, qué conocimiento, qué capacidad, qué formación, qué sueldo, ¿sí? Entonces es importante saber todo eso antes de empezar la búsqueda. Por consiguiente, el análisis de los trabajos es uno de los primeros pasos del proceso de reclutamiento. Una vez analizado un trabajo específico, la definición por escrito de su ubicación y su contenido.
tenemos tres tipos de reclutamientos, ¿sí? El reclutamiento interno, el externo y el mixto. El interno, ¿sí? Es cuando yo busco dentro de la empresa, ¿sí? Al candidato. Es decir, es cuando al haber una determinada vacante, la empresa trata de llenarla mediante el reacomodo de sus empleados, los cuales pueden ser promovidos, es decir, movimiento vertical, es decir, pasan de un nivel del organigrama a otro, una transferencia, transferidos, es decir, transferidos horizontalmente, es decir, de un sector a otro sector, pero con el mismo grado de jerarquía, o transferidos con promoción, es decir, que pasen a una categoría superior de otro área. Por ejemplo, yo tengo a Josefina trabajando en el área de contables, como asistente contable, pero se abre la vacante como coordinadora de área. Entonces yo a Josefina la asciendo a coordinadora del área de contable, ¿sí? Eso es un movimiento vertical, es una promoción. Ahora, ¿qué pasa si Josefina entró a trabajar como asistente contable, pero ella realmente había estudiado la carrera de marketing, ¿sí? De marketing. Y se abre un lugar como asistente de marketing en otro departamento de la misma empresa. Entonces ella va a tener la misma jerarquía, es decir, no va a ascender, va a ser transferida del área contable al área de marketing. La tercera opción sería que ella, ¿sí? Que Josefina vaya a coordinar el área de marketing, o sea, pasa de ser asistente contable a coordinadora del área de marketing, es decir, que asciende y se cambia de departamento. Fundamental esta diapositiva, hay que aprenderla, hay que saberla, es muy sencillo y son palabras muy importantes. La promoción, la transferencia con promoción. Ventajas del reclutamiento interno. Es más económico, ¿sí? Porque no tengo que andar haciendo entrevistas, pidiendo currículums, poniendo anuncios en televisión, anuncios en el diario, anuncios en páginas de búsqueda de trabajo. Y además, probablemente, si yo no necesito reponer a la persona que yo transferí, no sería tener que tener otra persona más, sería ahorrarse un sueldo. Es más rápido, sí, porque yo a la persona ya la conozco, ya sé quién es, la persona ya conoce la empresa. Que esto está muy relacionado a lo que viene después, que dice que presenta un mayor índice de validez y de seguridad, pues el candidato ya es conocido por la empresa, es decir, ya lo conocemos al candidato, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo trabaja. Es decir, ya sabemos qué es lo que qué podemos esperar de él y él qué es lo que puede esperar de nosotros. Es una fuente poderosa de motivación a los empleados. Si todo empleado probablemente quiere ascender, por eso se van a forzar para poder ascender. Si ven que la gente, que siempre que se necesita una persona nueva, viene de afuera, y bueno, el empleado capaz que no se motiva tanto. Pero si ve que cada vez que se necesita alguien es una persona de adentro de la empresa, el empleado se va a motivar. Aprovecha las inversiones de la empresa en capacitación del personal, es decir, yo estoy capacitando gente y esta gente realmente después me trae provecho por esa capacitación que yo le hice. Desarrolla un saludable espíritu de competencia entre el personal. Ahora, las desventajas, ¿sí? Conflicto de interés, promover constantemente a un mismo empleado lo llevará a su máximo de incompetencia, ¿sí? Lleva a los empleados a perder la creatividad y la actitud de innovación y no se puede aplicar a todos los sectores de la organización. Ahora, vamos al reclutamiento externo, ¿sí? El reclutamiento externo, ¿sí? Funciona con candidatos que provienen de fuera. Cuando hay una vacante, la organización trata de cubrirla con personas extrañas, es decir, candidatos externos atraídos mediante técnicas de reclutamiento. Es decir, busco gente afuera. ¿Cómo lo hago? Hay millones de formas, podemos poner anuncios, ¿sí? Podemos mandarle un mail a todo el personal preguntando si tienen a alguien para recomendar. Podemos buscar perfiles en otras empresas competencias, de la competencia. Podemos publicar en páginas de trabajo, zona jobs, etc. Como ventajas es que llega sangre nueva y experiencia nueva a la organización. Siempre una organización se puede nutrir mucho de una persona que viene con otra experiencia, ¿sí? Con la cabeza limpia, con la cabeza sin conocer, sin vicios. Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de personal hechas por otras empresas o de los mismos candidatos. Es decir, la otra empresa lo capacitó y yo lo
haciendo, por ejemplo, así. Tarda más, eso es una desventaja. Si es más caro y exige inversiones y gastos inmediatos. En un principio es menos seguro, porque la persona yo no la conozco. O sea, por más que yo la haya entrevistado, por más que tenga una carta de presentación, por más que tenga un currículum, yo no conozco a la persona, y si nosotros no conocemos cómo trabaja la persona, estamos en problemas. Frustra al personal actual, ya que ve barreras para su crecimiento profesional. Si siempre que se abre una posición, una gerencia, entra alguien nuevo, los que están abajo se van a desmotivar. Y afecta a la política salarial, porque hay que pagarle más sueldo, ¿sí? Muy bien. Reclutamiento mixto, ¿sí? En la práctica, las empresas no hacen solamente reclutamiento interno o reclutamiento externo. Ambos se complementan. Al hacer un reclutamiento interno, el individuo se desplaza a la posición vacante y necesita que se cubra su posición actual. Si es sustituido por otro empleado, este es otro desplazamiento que produce una vacante que también necesita ser ocupada. Es como mover figuritas. Si se sale una figurita, un empleado, y yo lo cubro con otro empleado, ese lugar queda vacío. Si yo lo cubrí con otro, el lugar del tercero queda vacío. Entonces, en algún momento, yo voy a tener que contratar a alguien de afuera, salvo que esté en una etapa de reducción de personal. La selección. ¿Cómo seleccionamos? ¿Sí? La selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos que se necesitan y que existen en la empresa, con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. En toda organización, cuantos más métodos se combinen, más exacta será la predicción del éxito o del fracaso. Entre los instrumentos para la selección, los más utilizados son la carta de presentación, el currículum vitae o CV y las entrevistas. La carta de presentación va a acompañar al currículum vitae y expresa un mensaje de presentación de la persona que se postula a cubrir el puesto de trabajo. El currículum consiste en la información expresa y concisa sobre los datos personales de formación y laborales de la persona que aspira a cubrir el puesto de trabajo. Y las entrevistas son el punto culminante y también el más subjetivo en el proceso de selección. Son unos minutos frente a tu potencial empleador para convencerle de que eres el mejor candidato y conocer probablemente a tu futuro jefe, obtener información adicional sobre el puesto y preguntar las dudas que no hayas podido resolver por otros medios. Es decir, es clave la entrevista, tanto para el empleado, tanto como para el empleador. Ahora igual vamos a detallar estos tres conceptos. Carta de presentación. Perfecto. La carta de presentación es la mejor forma, ¿sí?, de un trabajador para presentarse a una empresa, además del currículum. La diferencia entre lo que es currículum y carta de presentación es que en la carta de presentación se puede aportar un toque mucho más personal a la candidatura al puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el currículum es como lo vamos a ver ahora, sí, es un detalle de ítems en los cuales se explica la formación de uno, pero no la motivación, no lo que uno sabe, lo que uno quiere y lo que uno busca en su trabajo. La carta de presentación acompaña, por norma general, al currículum, y en ella se detallan las formas más específicas. En forma más específica vemos las habilidades, los conocimientos, la motivación para solicitar el empleo y las razones que hacen que sea el candidato ideal para el puesto de trabajo concreto. Saber cómo redactar una buena carta de presentación o de motivación y en qué partes debe estar estructurada es vital para causar una buena impresión en los profesionales de recursos humanos que se encarguen de realizar los procesos de selección en la mayoría de las empresas. Las posibilidades de que llamen a alguien para una entrevista de trabajo aumentan cuanto mejor sea la carta de presentación y cuanto mejor se haya adaptado esta carta de presentación a la empresa y al puesto. ¿Cuáles son las partes de la carta de presentación? Bueno, para poder redactar una buena carta, ¿sí?, lo primero que se deben tener en cuenta son estas partes en las que se divide y qué hay que poner en cada una de ellas. Por regla general, la carta de presentación se divide en 3 secciones diferenciadas, cuyo contenido varía en función del destinatario y el tipo de oferta a la que uno presente la candidatura. La mayoría de los profesionales acostumbrados de recursos humanos están acostumbrados a este tipo de estructura, por lo que escanean información de forma muy rápida para encontrar
aquello por lo que destaca un candidato. Es decir, realmente no la lean detenidamente toda, sino que hagan una lectura rápida buscando qué es lo importante y qué es lo que ellos están buscando. Bien, estructura. ¿Sí? Primero, arriba tenemos que tener lo que son los datos personales. ¿Sí? Se debe empezar con los datos personales, nombre completo, con todos los apellidos, el número del teléfono de contacto, la dirección y el mail. El saludo, ¿sí? La carta de presentación debe ir dirigida a una persona en concreto, ¿sí? Es mucho mejor intentar investigar quién es la persona encargada del proceso de selección o quién dirige el Departamento de Recursos Humanos. Si no es posible averiguarlo, hay que poner al director de Recursos Humanos o que estimado señor o a quien pueda interesar. ¿Sí? Estas dos opciones de acá de estimado señor o señora o a quien pueda interesar no va, sino que lo que hay que poner es al director de Recursos Humanos. Eso es como un encabezado, no es una parte. La primera parte es esta, es la presentación del candidato. ¿Sí? En esta parte, sí es la primera vez que el candidato se presenta ante la empresa y empieza a venderse. ¿Sí? Es primordial intentar llamar la atención de quien la vaya a leer. Explica el objetivo de la carta, las razones por las cuales ¿sí? hay un interés del puesto, el sector y la compañía en particular. Para ello hay que averiguar lo máximo posible sobre la empresa u organización e intentar destacar lo que haya llamado la atención. Por ejemplo, premios, innovación, políticas de recursos humanos, ¿sí? O la actividad específica que hacen. ¿Sí? Si es una carta de presentación para una autocandidatura, ¿sí? Es decir, que no hay un puesto de trabajo abierto, sino que yo me quiero candidatar en esa empresa para entrar en lo que yo pueda, lo que hay que demostrar es un interés en la compañía, no en el puesto, sino en la compañía. Si se está respondiendo a un anuncio de una web o portal de empleo, este es el lugar para mencionarlo, ¿sí? Debe ser lo más original posible, tratar de no hacer frases, digamos, prearmadas, ¿sí? Prechequeadas, ¿sí? Lo que hay que hacer es algo simple, algo sencillo, pero algo humano y algo de corazón, ¿sí? Entonces, vamos a tener una segunda parte que es el cuerpo, sí que es la parte más extensa y es en la que tiene verdaderamente la oportunidad de destacar aquello que hace al candidato sea la mejor opción para la empresa. Aquí podemos ampliar lo que son los logros, lo que son los conocimientos, la experiencia, las habilidades, ¿sí? Las capacidades a aplicar al puesto de trabajo. No hace falta incluir todos los logros ni la formación, ya que esa información va a estar en el currículum, pero sí lo importante y sí lo que sea importante para esta candidatura. Si yo me voy a estar candidateando para un puesto de asesor en marketing, creo que es más importante poner un curso que haya hecho marketing que yo haya estudiado abogacía 3 años, por ejemplo. Eso es un ejemplo inventado, ¿sí? Porque a nadie le importa que uno haya estudiado abogacía para una candidatura en marketing, ¿sí? O que haya trabajado de vendedor en una empresa, ¿sí? No, lo que importa es qué es lo que trabajé de acuerdo a ese rol. Se debe aprovechar en esta parte para dejar claro a quien lo lea que el candidato es capaz de hacer el trabajo y que sus capacidades se adaptan a lo que está buscando. Si no es así, es importante demostrar lo que es la adaptabilidad, las ganas y la iniciativa. ¿Sí? Si yo no tengo el estudio o para ese puesto, o si yo no tengo las características ideales, lo que sí puedo mostrar es que soy una persona que quiere aprender, una persona que tiene muchas ganas y una persona que tiene iniciativa. Destacar las fortalezas. Al fin y al cabo, la carta de presentación es eso, para venderse y diferenciarse del resto de los candidatos. Por último, ¿sí? El cierre o la despedida. ¿Sí? Para finalizar lo que es la carta de presentación, lo mejor que se puede hacer es diferenciarse y mostrarse disponible. Intentar evitar los tópicos tipo espero su llamada o queda a disposición para lo que consideren oportuno. No hay que tener miedo a pedir una entrevista o una reunión. Se puede acabar con algún cumplido, pero no debe sonar como una adulación para conseguir algo porque es contraproducente. Si te has presentado de alguna forma creativa, despídete de la misma, ten en cuenta que quieres que te recuerden. ¿Sí? Una carta monótona, probablemente no la recuerden, pero yo tengo que saber si la carta es algo que es... Yo no puedo escribir cartas para todas mis aplicaciones. Es decir, yo estoy buscando trabajo, yo no puedo usar la misma carta para cada trabajo que yo estoy mandando el currículum. Yo lo que tengo que hacer es presentar una carta para cada trabajo, ¿sí? Porque si no, eso va a ser contraproducente. Si yo mando una carta ya medio prehecha, preformada, tengo que escribir la carta para esa empresa,
¿sí? Eso es lo que hace la diferencia. Antes de empezar a redactar, sí, como les decía recién, hay que tener en cuenta quién va a ser el destinatario y qué es lo que se conoce de él. No es lo mismo escribir una carta de presentación para una autocandidatura, es decir, una oferta cuando no hay una oferta concreta, sino que yo le estoy ofreciendo mis servicios a la empresa, ¿sí? Que hacerlo para un proceso de selección ya abierto, ¿sí? Si ya la empresa yo sé que está buscando candidatos, no es la misma carta de presentación que si no los está buscando. Una vez que se ha recopilado toda la información necesaria para ponerse a escribir la carta, hay que tener en claro qué se quiere destacar de la formación y la experiencia. Es decir, qué es lo que hace de mi formación y de mi experiencia que yo sea el candidato para el puesto de trabajo y conseguir el objetivo. Que es que me llamen a la entrevista, porque no te van a contratar solamente por la carta de presentación y por el currículum, hay que pasar por la entrevista. Consejos, ¿sí? Es normal que cuando un candidato empieza a redactar la carta de presentación se tenga dudas, ¿sí? A pesar de que ya se haya preparado y se tenga claro qué partes componen de la carta de presentación y qué se va a escribir en cada una de ellas, ¿sí? Estos consejos para escribir la carta de presentación ayudarán a centrarse en el objetivo, que es destacar los conocimientos y las aptitudes, las fortalezas como candidato, ya que ya sea un recién titulado o una persona sin experiencia. Es decir, yo no tengo experiencia, tengo que mostrar otras cualidades mías. Hay que investigar lo máximo posible sobre la empresa, qué hacen, qué políticas de recursos humanos tienen, cómo organizan el trabajo, si se destacan en algún campo completo o si han sido noticia recientemente por algún tipo. Usar estos datos en la carta de presentación es un punto a favor, ya que demostrará interés en la empresa, además de personalizar la carta. Si la gente de recursos humanos se da cuenta que mi carta está prearmada, prehecha y yo se la mandé a todas las candidaturas que hice, no les va a gustar y automáticamente me van a descartar. Ahora, si se dan cuenta que yo laboré y elaboré bien lo que es la carta de presentación, voy a tener un par de puntos a favor. Destacar lo más importante del currículum, pero que esté relacionado con el puesto de trabajo. Por ejemplo, si ganaste un premio, pero el galardón no tiene nada que ver con el trabajo que vas a realizar, no hace falta que lo destaques en la carta de presentación, ¿sí? Ya que tiene una extensión determinada, no puedo escribir 3 hojas de carta de presentación porque nadie lo va a leer. Tiene que ser concisa, creativa e interesante. El lenguaje de la carta de presentación debe ser directo, claro y conciso. ¿Sí? Se puede usar una jerga propia de la profesión, pero cuidado con las formas. ¿Sí? No se conoce a la persona que está dirigida, así que hay que escribirlo de forma de usted. ¿Sí? No cometer falta de ortografía, obviamente, ¿sí? Ya que una falta de ortografía hace que el candidato quede automáticamente descartado. Revisar la carta de presentación todas las veces que sea necesario y asegurarse que no tiene ningún error. Hay que ser creativo, hay que ser original, ¿sí? Ya que hay muchos candidatos que se presentan para el mismo puesto de selección y hay muchas cartas que la gente de recursos humanos va a leer. Así que lo que es importante es que destacarse al principio, destacarse en el primer párrafo y que la carta no sea parecida a los del resto, al resto de las personas. Tiene que ser una carta única para destacar y para que recuerden mi carta. Y por último, hay que presentarse como alguien que ofrece sus servicios, no que suplica trabajo. Intentar no parecer desesperado, hay que dar una imagen profesional en todos los aspectos. Hay que firmarla, ¿sí? Siempre si la mandamos por mail, ¿sí? Hay que mandarla en PDF, no se puede mandar en Word o algún tipo de aplicación extraña, solamente en PDF, esa es una regla, ¿sí? Sí o sí en PDF. En cuanto al estilo de la carta de presentación, es mejor que sea formal que informal, sin llegar a sonar demasiado distante, ¿sí? La diferencia se encuentra sobre todo en las formas que se utilizan para dirigirte al lector. Una carta de presentación informal aporta una sensación de cercanía mayor, pero no gusta a todos los empleadores. Para saber qué estilo hay que elegir, hay que investigar la cultura de la empresa. Es decir, si yo voy a mandar una carta de presentación para un hostel, ¿sí? En una montaña, yo no voy a escribir una carta de presentación formal, porque habitualmente en ese lugar va a haber un ámbito mucho más relajado. Así que una carta formal me descartaría como candidato, pero una carta informal me pondría en buenas posiciones. Si yo tengo que entrar a trabajar en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, yo no voy a poner una carta informal porque ahí es un ámbito muy formal que tiene que tener una carta seria.
Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es currículum. ¿Sí? El currículum es un concepto latino que significa carrera de la vida. ¿Sí? Surgió en contraposición y por analogía a cursus honorum, que es lo que se utilizaba para denominar la carrera profesional de los magistrados romanos. Es una forma, como para simplificar el concepto, se usa currículum solo o CV, ¿sí? Más fácil. En la actualidad, la palabra currículum permite referirse al conjunto de experiencias de una persona, entre ellas las laborales, educacionales y las vivenciales. El currículum resulta un requisito casi ineludible a la hora de presentarse para solicitar un empleo. Podría decirse que cada persona tiene su propio estilo a la hora de elaborar su currículum, aunque los especialistas sí aconsejan respetar ciertas pautas para que el potencial del empleador tenga un acceso simplificado a la información. Hay tres grandes tipos de currículum. Sí, el cronológico, que ordena la información laboral desde el empleo más antiguo al presente. No se recomienda para las personas que cambiaron mucho de trabajo. El inverso, ¿sí? Que destaca la experiencia laboral más reciente, ideal para el que busca un nuevo puesto de empleo, que mantiene una relación con el puesto actual. Es decir, si yo me quiero cambiar de una empresa de algo a otra empresa de lo mismo, debería usar este tipo de currículum inverso. Y el temático, ¿sí? Que organiza la información por bloques temáticos, que es una opción muy útil para quien cuenta con experiencia en campos muy diversos. El nivel idiomático, sí, los conocimientos a nivel informático y la experiencia laboral son otros apartados que de manera irremediable deben incluirse en cualquier currículum para poder conseguir que la empresa a la que se dirige se interese y entreviste a la persona. Y si yo accedo a la entrevista, tengo la posibilidad de acceder al puesto de trabajo al que estoy optando. Por último, sí es importante recalcar que en los últimos años las tecnologías han llegado, ¿sí?, de manera contundente a lo que es la preparación del currículum. Tanto es que muchas personas adoptaron por avanzar en esta materia y realizar un video currículum, como su nombre indica, que es un archivo audiovisual donde es el propio candidato quien da a conocer todos los datos relevantes sobre su persona, formación y experiencia. Es decir, uno se filma explicando todo y de esa forma uno se presenta frente al trabajo. Los datos imprescindibles que tienen que aparecer en la hoja de vida, independientemente de la profesión, son la información personal, la información académica, la experiencia laboral y otros datos, que serían idiomas y manejo informático. Al diseñar el currículum es muy importante tener en consideración lo que es un currículum, ¿sí? Que es el primer contacto entre el posible empleador y el candidato, lo que significa que es la primera impresión que se da al mundo laboral. Si cada vez que te presentes a un nuevo trabajo tienes en mente que tu CV es tu propia imagen, entonces debes tener en cuenta que debes escribir tu currículum de acuerdo a las características que se exigen en el puesto de trabajo al cual estás postulando. Lo mismo que hablamos de la carta de presentación, no tan importante, pero el currículum debería estar diseñado para cada trabajo. No debería ser el mismo currículum para todos. Si yo no puedo mandar un mail a 100 trabajos con el mismo currículum y la misma carta de presentación. Tiene que ser adaptado. De manera que debes manejar una definición de un currículum individual, lo que significa que cada currículum que entregues debe estar hecho a la medida del cargo para el que te postules, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Eso es algo que ya antes se hacía, que el currículum era el mismo para todo, pero ahora tiene que ser detallado y específico para cada empresa. Muy bien, en el módulo ustedes tienen ejemplos, así que no hay problema. Y ahora vamos a ver, ¿sí?, en la última parte de la clase, lo que sería la entrevista, ¿sí? La entrevista es el punto culminante y también el más subjetivo del proceso de selección, ¿sí? Son unos minutos que uno va a tener con el potencial empleador, y en esos minutos, uno como trabajador tiene que convencerse y convencerlo al empleador, que uno es el mejor candidato, ¿sí?, para el puesto. También uno va probablemente a conocer al futuro jefe y uno va a tener información adicional sobre el puesto, preguntar dudas que no hayas podido resolver antes o que no estén explicadas, ¿sí? Entonces uno en la entrevista va a preguntar acerca de los horarios, los beneficios, las exigencias, las demandas, todo lo que uno necesita saber, uno lo va a preguntar en la entrevista. Como en todo el proceso de selección, sí, es fundamental preparar a fondo todos los aspectos de la entrevista, ¿sí? Información sobre la empresa y el puesto, el proyecto nuestro,
profesional, las posibles preguntas y respuestas, sí es muy importante cuidar la imagen personal, el lenguaje corporal, no dejar nada al azar, ¿sí? Hay que saber que la duración media de una entrevista es de unos 30 a 40 minutos y uno tiene que estar atento a todos los detalles, no obsesivamente, porque si no uno va a parecer, digamos, nervioso, pero sí hay que estar preparado. Preparado es la palabra, ¿sí? Por regla general, sí, muchas empresas sí te hacen pasar por 3 a 6 entrevistas en un proceso con distintos tipos de entrevistadores. Algunos pueden ser headhunters, otros pueden ser técnicos o responsables de selección, directores de recursos humanos, futuros jefes o jefes de los jefes, socios, directores generales o incluso compañeros, ¿sí? A uno lo van a entrevistar dependiendo de qué empresa, ¿sí? Si es una empresa muy pequeña no, pero empresas más grandes hay un proceso de entrevistas. La entrevista, ¿sí? Para la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista para la empresa? ¿Sí? Para la empresa, el objetivo principal de la entrevista es el encuentro cara a cara que permite medir y evaluar la idoneidad de la candidatura de un trabajador a un puesto de trabajo. Es decir, el currículum es todo muy lindo, pero yo tengo que ver si esa persona en esa entrevista me doy cuenta que es ideal para mi puesto. Es el punto culminante del proceso de selección. La empresa busca averiguar si la persona tiene las aptitudes y la experiencia necesaria para adoptar una contribución significativa y provechosa a la empresa. Otro propósito es ver si uno puede encajar con la empresa según el estilo personal, temperamento, habilidades sociales. Y a través de la entrevista la empresa obtiene información que le permite comparar puntos fuertes con puntos débiles de otros candidatos. Para el entrevistado, si el objetivo de la entrevista es obtener una oferta de empleo y demostrar que uno es el mejor candidato. Además, la entrevista sirve para obtener información adicional que permite evaluar el interés del puesto, ¿sí? Comprobar la compatibilidad con el empleador y su potencial empresa. Si yo ya voy a la entrevista, ¿sí? También sirve para el empleado la entrevista, ¿sí? Pues si uno va a la entrevista y se da cuenta que no le gusta el ambiente de la empresa, no va con uno a la empresa, uno ya directamente se baja de la candidatura y listo. Sí, es mucho más sencillo. Por eso es importante para ambos, para el empleado como para el empleado. Muy bien. La entrevista en sí, ¿sí? Nosotros tenemos que el contexto de la entrevista sí es diferente cuando tenemos una respuesta a un anuncio o una candidatura espontánea, ¿sí? El primer paso cuando se entra al despacho del entrevistador, ¿sí? Entonces es lo que uno va a mostrar su imagen, ¿sí? El perfil, hay que mostrar el perfil ideal para la empresa, ¿sí? Entonces, cuando la empresa ya sabe qué está buscando, ¿sí? El entrevistador lo que va a estar buscando es si nosotros coincidimos y nosotros vamos de acuerdo al perfil de la empresa. Entonces, la empresa va a tener siempre un perfil ideal y van a estar comparando la candidatura con el perfil ideal. Y con el perfil del resto de los competidores para ver cuál se acerca más al perfil ideal. Hay que mostrar no solamente que se responde con las necesidades de la empresa, sino que uno lo hace mejor que los otros candidatos, ¿sí? En el segundo caso, ¿sí? De la candidatura espontánea, el entrevistador le habrá llamado la atención la calidad de la candidatura y estará entrevistado en conocer, sin tener una idea precisa de lo que va a proponer el candidato, ¿sí? La relación será más igualitaria y marcada por el intercambio de información, porque la empresa está buscando ver, bueno, yo leo una candidatura espontánea, me interesa la persona, esta persona quiere estar en mi empresa, entonces yo ahí voy a sentarme a ver qué es lo que la persona me puede ofrecer, qué es lo que yo le puedo ofrecer a la persona, y buscar así. Son dos tipos de entrevistas muy diferentes, ¿sí? Tipos de entrevistas. No todas las entrevistas de selección son iguales. Por eso, durante su desarrollo, debemos ser capaces de adaptar nuestro comportamiento al tiempo que respetamos las normas básicas de cualquier entrevista. Podemos diferenciar, ¿sí? Distintas modalidades en función de distintos factores. Número de entrevistadores, ambiente de la entrevista, técnica de entrevistar, el medio físico. Entonces, según el número de entrevistadores, un entrevistador, un entrevistado. Es la forma más común. Generalmente tiene lugar en el despacho del entrevistador. Suele durar entre media hora y una hora. ¿Sí? Si se pasa a la siguiente etapa, habrá un nuevo entrevistador en una fecha posterior. ¿Por qué se hace esto de varios entrevistadores sucesivamente? Para que no sea algo subjetivo, ¿sí? Porque capaz que
al entrevistador le cayó muy bien el entrevistado, pero de forma subjetiva. ¿Sí? Capaz que había algo en común que lo sensibilizó, entonces le dejó un buen comentario. Por eso es mejor que lo evalúen varias personas para evaluar si realmente es el perfil adecuado para la empresa. 2 o más entrevistadores con un entrevistado, ¿sí? Es una modalidad que suele llevarse a cabo cuando los entrevistadores son personal de la propia empresa. En estos casos, uno de los entrevistadores suele llevar a cabo el peso de la entrevista y los otros harán preguntas ocasionalmente. ¿Sí? Lo mismo, si se pasa a la siguiente etapa, habrá otros entrevistadores. Y luego tenemos lo que son entrevistas sucesivas con varios entrevistadores, que suelen celebrarse en la propia empresa. Los candidatos están citados a varias entrevistas con intervalos de media hora o más o menos, con lo que en una mañana pueden estar entrando y saliendo de los despachos de varias personas. Es decir, el entrevistado va a la empresa y habla con un montón de gente el mismo día, ¿sí? Cada una de ellas va a opinar sobre el candidato y luego se van a juntar todas estas personas, todos los entrevistadores, y van a ver cuál es el candidato ideal. Según el ambiente, entrevista formal o entrevista informal. Entrevista formal es la más habitual, obviamente. Se lleva a cabo en un despacho o una sala de reunión donde el entrevistador es entrevistado, están cara a cara. El clima serio y profesional, aunque en algún momento puede relajarse y ser un poquito más distendido. La consigna, si esto sucede, es siempre la misma, mantener la calma y la concentración, porque capaz que es una estrategia del entrevistador informalizar la charla a ver cómo surge, cómo sigue. Entrevista informal, ¿sí? En un ambiente más relajado y cordial, busca conseguir un clima más sereno, tranquilo y de confianza. Este tipo de entrevista puede ser en una cafetería, en un restaurante, en un hall de una empresa, o en el despacho del entrevistador cuando éste adopte una actitud más amistosa y más coloquial, es decir, más informal. En todos los casos no debemos olvidarnos que estamos en una entrevista de trabajo y no hay que relajarse ni perder la concentración. Según el ambiente, ¿sí? Puede haber una entrevista estresante. Parte del principio de la entrevista estresante es que en condiciones de tensión van a aflorar los rasgos más ocultos de la personalidad de una persona. El entrevistador utiliza distintas técnicas para inducir tensión en el candidato. Por ejemplo, hacer esperarlo, o sea, citarlo a las 9:30 de la mañana y llamarlo a las 11. Ser sarcástico, ser provocador, hacer preguntas de carácter privado, contradecir al candidato o decirle que la respuesta es una tontería. Se utilizan para puestos que requieran fuerte control emocional. No es nada personal, más bien se trata de una estrategia para evaluar la reacción y la forma de superar las situaciones de tensión. Según la técnica de entrevistar, ¿sí? Vamos a tener entrevistas o preguntas con preguntas directivas que se tratan de una entrevista completa, una parte de la misma. Las preguntas se plantean al candidato son cerradas, concretas y muy específicas. Por ejemplo, ¿en qué área de marketing preferís trabajar? ¿Estás dispuesto a viajar el 50% de tu tiempo? El inconveniente de estas preguntas es que deja poco margen al candidato a la hora de proporcionar respuesta, es sí o no. Entrevistas de preguntas abiertas, ¿sí? Se le hacen preguntas amplias, como por ejemplo, contame de tu experiencia, qué te gusta de nuestra compañía, qué es lo que más te gustó de tu carrera. Entonces, uno podría encontrarse una entrevista con respuestas muy largas y muy extensas. Se trata de preguntas que permiten la obtención de datos subjetivos acerca del candidato. Hay que extenderse en las respuestas, pero tampoco caer en detalles superfluos ni soberbios, ¿sí? Es primordial concentrarte en la información útil para el entrevistador, ya que el objetivo de él es encontrar el candidato ideal y no contarle y no escucharnos a nosotros 2 horas, sino a ver si nosotros somos o no somos el candidato ideal. Entrevista mixta, obviamente, es la más habitual, que hay preguntas directivas y preguntas abiertas. Como en todo, siempre lo mixto se va mezclando, ¿sí? Yo empiezo con unas preguntas directivas, hago otras abiertas, termino con otras directivas. Siempre uno puede ir variando y modificando la entrevista. Muy bien, y según el medio físico, si las entrevistas presenciales son las más habituales, él o los entrevistadores se encuentran cara a cara con el candidato en el despacho o en un lugar más informal. Pero también tenemos entrevistas por teléfono, que pueden ser concertadas o informales. En numerosas ocasiones, ¿sí? Cuando la empresa o el headhunter llaman al candidato por primera vez, le hace una serie de preguntas sobre su currículum o sus aspiraciones.
Estas entrevistas sí hay que realizarlas, hay que responderlas, y las respuestas hay que proporcionarlas y uno tiene que actuar con el mismo rigor que en la entrevista presencial, ¿sí? Su objetivo es el mismo, asegurarse de si es un potencial candidato ideal o no. Si te llaman, sin buscar un lugar tranquilo, sin ruidos, sin gente que te distraiga, para que puedas hablar tranquilamente. Es bueno tomar nota de lo que te van contando de la empresa y de lo que te fueron preguntando. Aunque no te vean, tenés que actuar de forma profesional, no estés acostado, ¿sí? Porque uno se da cuenta, ¿sí? Hay que estar de pie, sentado, de una forma seria, con una voz sana, normal, ya que el tono de las respuestas y la actitud de uno es fundamental. Y por último tenemos entrevistas por videoconferencia, ¿sí? Son siempre concertadas, se realizan normalmente en contextos de multinacionales que quieren entrevistar a un candidato situado en el extranjero, o en la era COVID, que cada vez tenemos más entrevistas por videoconferencias, y se van a aplicar las mismas normas que en las entrevistas profesionales. Cuidar la imagen como si estuvieses en una oficina, así como la apariencia del lugar donde vas a realizar la videoconferencia. Es muy importante esto de los estresores, ¿sí? Hay muchas entrevistas que a propósito a uno lo hacen esperar, que a propósito a uno lo hacen ponerse incómodo, y uno tiene que reaccionar bien. Y también es muy importante todo el proceso desde que uno entra a la empresa, ¿sí? Porque a uno, ¿sí? Sin quererlo, lo están evaluando desde la persona en la recepción hasta la persona que está en el ascensor o cualquier persona. Uno cuando llega a una empresa nueva, uno no sabe quién es el jefe y quién no es el jefe. Y uno tiene que tratar de forma digna a todo el mundo, ya que además de qué es lo que hay que hacer, porque hay que tratar a todo el mundo, hay que saludar a todo el mundo de forma respetuosa, uno nunca sabe si la otra persona es la que va a definir o no nuestra contratación. Por lo cual es muy, muy, muy importante que ustedes estén atentos en las entrevistas laborales a esto. Pero también ahora, nosotros, todo este texto, toda esta clase está puesta del lado del entrevistado, pero también desde el lado del entrevistador es lo mismo. Uno tiene que darse cuenta, ¿sí? Cuando a uno le dan una carta de presentación que ya está prehecha, cuando es un currículum sumamente básico o cuando es un currículum medio mentiroso, ¿sí? El currículum también tiene que ir acompañado por certificados en caso de ser necesario, certificado de estudio, certificado de título, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante en la entrevista, ¿sí? Uno manejarla, ¿sí? Hacer que la otra persona también, ver cómo reacciona, leer entre líneas de la otra persona, ver si está nerviosa, ver si es responsable, ver qué hizo. Y lo otro que hay que hacer siempre es llamar a la fuente, ¿sí? Cuando uno pone un trabajo en el currículum, uno tiene que poner quién era nuestro referente, quién era nuestro jefe en el otro trabajo, ¿sí? ¿Para qué esto? Para que puedan llamarlo y preguntarle de uno, ¿sí? Si uno tuvo un problema en un trabajo, hay que evitar poner ese trabajo en el currículum, porque pueden llamar y pueden contactarse con nosotros. Aunque por más que uno no lo ponga, la empresa, si tiene un buen equipo de recursos humanos, lo va a encontrar, lo va a buscar y va a hablar y va a ver por qué tuvimos este problema, porque la gente, una empresa no quiere a alguien conflictivo. Así que bueno, con esto llegamos al final de la clase. Les agradezco muchísimo, muchísimo la atención de esta clase, ¿sí? A mi punto de vista, esta es la clase más importante de las 4 de este módulo de recursos humanos, ya que nos va a dejar conceptos no solamente para el ámbito laboral de uno trabajando en la empresa, sino para la búsqueda de trabajo, ¿sí? Así que bueno, les agradezco de nuevo por la atención y nos vemos en la próxima clase.